Hola, mucho gusto, ingeniero. ¿Qué tal? Espero se encuentre bien. Esta es nuestra participación sobre los Incoterms. Somos el grupo número uno, incorporados por mi compañero César Daniel Campos, Orlando José Muñoz y su servidor Juan Carlos Contreras. El día de hoy yo vengo y les voy a hablar un poco sobre el FAS, el export, perdón. El export significa en fábrica. Y pues nos dice que bajo export el vendedor cumple su obligación al poner la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, en este caso en fábricas, almacenes, etcétera. El comprador asume la totalidad de los costos y riesgos inherentes al transporte desde ese punto hasta el destino final. En cuanto a costos, son mínimos para el vendedor, máximos para el comprador. Los riesgos, pues, se transfieren al comprador en las instalaciones del vendedor. Y en cuanto a las responsabilidades, el comprador gestiona toda la logística, en este caso, carga, transporte principal, aduanas de exportación e importación. Y en este caso, pues, un caso particular usando el término export, es una empresa española que en este caso compra una maquinaria especializada en Alemania bajo el término export, que desde la fábrica alemana debe organizar en cuanto al transporte, el despacho de exportación y la importación en España, asumiendo todos los riesgos y costes del trayecto. En este caso, pues el segundo término, en este caso el FCA, el Free Carrier o el franco, el transportista, pues con el FCA el vendedor entrega la mercancía al transportista o a otra persona designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. La transferencia de riesgo y costes ocurre en el momento de la entrega al transportista. En este caso, pues costos, el vendedor cubre la entrega al transportista, el comprador desde ese punto. En cuanto a los riesgos, pues se transfieren al comprador al entregar la mercancía al primer transportista. Y en cuanto a las responsabilidades, el vendedor gestiona la exportación. El comprador organiza el transporte principal y la importación. Y pues un caso usando este Incoterms, el FCA, pues exportación de vinos de una bodega en Chile a un importador en España. El vendedor entrega la carga en el puerto chileno al transportista destinado por el comprador, quien a partir de ahí se hace cargo del transporte marítimo y del seguro. Y como el tercer Incoterm está el CPT, en inglés es Carriage Pays To o transporte pagado hasta. Y bajo este Incoterm CPT, el vendedor paga los impuestos de transporte de la mercancía hasta el lugar destinado convenido. Sin embargo, el riesgo de pérdida o daño se transfiere al comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista. En cuanto a costos, el vendedor paga hasta el destino convenido. El comprador asume los demás costos en destino. En cuanto a los riesgos, pues se transfieren al comprador al entregar al primer transportista. Y en cuanto a las responsabilidades, pues el vendedor asume, en cuanto a responsabilidades, el vendedor se encarga de los costes de transporte principal y el despacho de exportación. Y pues un caso que podemos comentar bajo este término, bajo este Incoterm, el CPT, pues una empresa mexicana vende componentes electrónicos o una fábrica en Brasil. El vendedor paga el transporte terrestre y aéreo hasta el aeropuerto de Sao Paulo, pero los riesgos se transfieren al comprador una vez que la carga es entregada a la aerolínea en México. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Voy a continuar con los demás e-conters. En este caso, el término SIP, Carrier en Insecure Pay To, transporte y seguro pagados hasta. El SIP es similar al CPT, con la adición crucial de que el vendedor también debe contratar y pagar un seguro de cobertura mínima que proteja la mercancía durante su transporte hasta el lugar de destino designado. El riesgo se transfiere en el momento de la entrega al transportista. En cuanto a costos, el vendedor cubre transporte y seguro hasta el destino convenido. En riesgos, los riesgos se transfieren al comprador al entregar al primer transportista. En cuanto a responsabilidades, el vendedor gestiona despacho de exportación, transporte y seguro mínimo. Un caso o un ejemplo de este ICOTAN es exportación de productos farmacéuticos de India a una distribuidora en Francia.
El vendedor no solo organiza y paga el transporte hasta París, sino que también asegura la carga contra posibles daños o pérdidas durante el trayecto, ofreciendo una mayor protección al comprador. Siguiente, por favor. El siguiente término es el DAP. Siguiente, Juan Carlos. El siguiente término es el DAP, Delivery at Place, entregado en lugar. Con DAP, el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que la mercancía es puesta a disposición del comprador en el lugar acordado en el país de destino. Lista para ser descargada, la descarga y el despacho de importación son responsabilidades del comprador. En cuanto a costos, el vendedor paga hasta el lugar de destino, excluyendo la descarga y trámites de importación. En riesgos, los riesgos se transfieren al comprador en el lugar de destino antes de la descarga. En cuanto a responsabilidades, el comprador gestiona la descarga y los trámites aduaneros de importación. Un caso de este Icotan es que una empresa china entrega maquinaria pesada a un cliente en Madrid. El vendedor organiza y cubre el transporte internacional, incluyendo todos los riesgos, hasta la puerta de la fábrica del comprador. El cliente en Madrid solo se encarga de la descarga y de los trámites aduaneros de importación. El siguiente término es el DPU, Delivery at Place Unload, entregado en lugar descargado. DPU es el único ícono que exige al vendedor descargar la mercancía en el lugar de destino acordado. El vendedor asume todos los costos y riesgos asociados con el transporte y la descarga en el lugar convenido. Es ideal para situaciones donde el vendedor tiene el control sobre la descarga. En cuanto a costos, el vendedor cubre transporte y descarga en el destino convenido. Los riesgos se transfieren al comprador una vez que la mercancía ha sido descargada en el destino. En cuanto a responsabilidades, el vendedor gestiona despacho de exportación, transporte principal y descarga. Un caso de este Icotan es que una empresa de muebles en Italia exporta un pedido a un almacén en Barcelona, bajo DPU. El vendedor no solo transporta los muebles hasta el almacén, sino que también coordina y paga la descarga de la mercadería, facilitando así la recepción por parte del comprador español. Siguiente, siguiente, Juan Carlos. Lo dejo con mi compañero. No, el, el siguiente término es el DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. El DDP representa la máxima obligación para el vendedor. Él, él asume todos los costos, riesgos, incluyendo los derechos, eh, impuestos y otros cargos, hasta que la mercancía es entregada en el lugar acordado en el país de importación, lista para ser descargada. En cuanto a costos máximos para el vendedor, cubre todo hasta el destino final, incluyendo aranceles. En cuanto a riesgos, se transfieren al comprador en el destino final una vez despachada la importación. Y en responsabilidades, el vendedor gestiona todo, gestiona exportación, transporte, seguro, importación y aranceles. Un caso de este e es que una empresa alemana vende electrodomésticos directamente a consumidores en Argentina. Bajo DDP, el vendedor alemán organiza el transporte, asegura la carga, realiza todos los trámites aduaneros de importación y paga los aranceles y, eh, y el impuesto en Argentina, garantizando una entrega puerta a puerta sin preocupaciones para el comprador. Los dejo con mi compañero César, que continúe. Muy buenas noches, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre el 4 de Incoterm, que es el FAS, FOB, CFR y el CIF. Primeramente les voy a hablar sobre el FAS, que es el Free Alongside Ship. Es un franco al costado del buque, ¿verdad? Nos dice que el vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de carga designado. El comprador asume todos los riesgos y costos a partir de ese momento, incluyendo la carga en el buque exclusivo para transporte marítimo.
Riesgo que lleva en este Incoterm son que se transfieren al comprador al costado del buque. Caso de este Incoterm es que en la exportación de granos desde Brasil, el vendedor entrega la carga junto al buque en Santos y el comprador gestiona el embarque y el transporte a destino. Eh, el Incoterm Folk, que es Free on Board, franco a bordo. Es uno de los más utilizados exclusivamente para el transporte marítimo o fluvial. Bajo esta regla, el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía cuando ésta pasa a la borda del buque designado por el comprador en el puerto de carga convenido. A partir de este momento, el comprador asume todos los costos y riesgo de pérdida a daño de la mercancía. Como decir, costos, vendedor cubre los gastos hasta que la mercancía es cargada al bordo del buque en el puerto de origen, incluyendo lo que es despacho de exportación. El comprador paga el flete principal, seguro, descarga y trámites de importación. Riesgos. Se transfiere del vendedor al comprador en el momento en que la mercancía pasa la borda del buque en el puerto de carga. Responsabilidades. Vendedor gestiona el despacho de exportación y la carga de la mercancía a bordo. Comprador se encarga de contratar el transporte principal, el seguro, la descarga en destino y el despacho de importación. Caso de este Incoterm es una empresa textil de Portugal que exporta una gran cantidad de ropa a un distribuidor en Estados Unidos bajo FOB o Porto. El vendedor portugués se encarga de llevar la mercancía al puerto de Oporto, realizar el despacho de importación y cargarla a bordo del buque. Una vez que la carga está en el barco, el comprador estadounidense asume todos los costos de flete, seguro y todos los trámites para importar la ropa a Nueva York. Siguiente Incoterm, compañero, es el CFR. Cost and Freight, costo y flete. En este Incoterm significa que el vendedor paga los costos y el flete necesario para llevar la mercancía hasta el puerto de destino convenido. Sin embargo, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfieren al comprador cuando la mercancía pasa la borda del buque en el puerto de embarque. Este Incoterm es exclusivo para el transporte marítimo o por vías navegables interiores. El costo de este Incoterm, el vendedor cubre lo que es el transporte principal hasta el puerto de destino. El comprador asume el seguro si lo desea, la carga y los costos de importación. Riesgo que lleva los que se transfieren del vendedor al comprador una vez que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de origen. Responsabilidades. El vendedor organiza y paga el transporte hasta el destino y el despacho de exportación. El comprador solamente gestiona lo que es el seguro, la descarga y los trámites de importación en destino. Un caso de este Incoterm sería que una empresa española vende baldosas cerámicas a un distribuidor en México bajo el Incoterm CFR en Veracruz. El vendedor español paga el flete hasta el puerto de Veracruz. Sin embargo, el riesgo de que las baldosas se dañen durante el trayecto marítimo se transfieren al comprador mexicano en el momento en que en que la carga es estibada en el buque en el puerto de Valencia. Siguiente. Hoy les hablo del Incoterm que es el CIF. Cost, Insurance and Freight. Costo, seguro y flete. Es muy similar al CFR, pero con una diferencia clave, que el vendedor no solo paga costo y el flete hasta el puerto de destino, sino que también contrata y paga un seguro marítimo que cubre la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía pasa la borda del buque en el puerto de carga. Costos que lleva este Incoterm es que el vendedor
cubre el transporte principal y el seguro hasta el puerto de destino, y el comprador solamente asume lo que es la descarga y los costos de importación. Riesgos que tiene este Incoterm es que se transfieren del vendedor al comprador. Una vez que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de origen, el seguro es en beneficio del comprador. Responsabilidades. El vendedor organiza y paga el transporte hasta destino, el seguro y despacho de exportación. El comprador gestiona la descarga y los trámites de importación. Un caso para este Incoterm es que una empresa coreana vende componentes electrónicos a un distribuidor en Colombia, bajo CIF en Cartagena. El vendedor coreano paga el flete hasta Cartagena y contrata un seguro para la carga. Si los componentes se dañan en el mar, el distribuidor colombiano como beneficiario del seguro es quien debe realizar la reclamación a la aseguradora para compensar las pérdidas. Bueno, ingeniero, esto es nuestra presentación de los Incoterm. Somos el grupo número 1 y esto es todo. Muchas gracias por su atención.